La galaxia era un lugar vasto y complejo, lleno de culturas, razas y alianzas que se extendían a través de miles de sistemas estelares. Cada rincón del cosmos tenía sus propias reglas, sus propios líderes y, sobre todo, su propia forma de percibir el equilibrio del poder. Sin embargo, para muchos de esos sistemas, había algo que unía a todos los habitantes, el miedo a lo desconocido. Este miedo era una sensación constante, una sombra que se cernía sobre cada decisión importante que tomaban los líderes galácticos. Aunque en su arrogancia habían aprendido a ignorarlo, la llegada de una nave cambiaría todo eso. El día comenzó como cualquier otro en la capital del Consejo Galáctico, un planeta resplandeciente en el borde central de la galaxia, donde las decisiones más cruciales eran tomadas por las especies más poderosas. El Consejo se reunía para discutir la expansión de su influencia y el control de recursos. Había risas y murmullos de complacencia en la gran sala, decorada con materiales tan raros que muchos planetas enteros jamás podrían soñar con poseerlos. A pesar de la aparente calma, algo parecía fuera de lugar. Los sensores de largo alcance habían detectado una anomalía en el espacio profundo, algo desconocido que se acercaba lentamente hacia los límites de los territorios gobernados por el Consejo. Las primeras señales de la nave aparecieron como una mancha en las pantallas de monitoreo. Al principio, los operadores lo descartaron como un error técnico. Después de todo, las rutas interestelares eran vigiladas cuidadosamente, y cualquier nave que cruzara las fronteras galácticas sin permiso era interceptada rápidamente por las patrullas. Sin embargo, esta vez fue diferente. La nave no seguía las rutas establecidas ni respondía a las señales de advertencia. En lugar de eso, avanzaba con un propósito silencioso, ignorando todas las reglas que habían sido impuestas durante siglos. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente entre los miembros del Consejo. ¿Era una nave pirata? ¿Un experimento fallido de alguna civilización menor? ¿O algo más? Cuando finalmente las imágenes llegaron a la sala de deliberación, lo que vieron hizo que el silencio se apoderara del lugar. La nave era enorme, más grande que cualquier otra registrada en la historia galáctica. Su diseño era extraño, brutal en su simplicidad, y a la vez, aterrador. No había ornamentación, ni emblemas que indicaran a qué raza pertenecía. Pero lo más inquietante era el material de su construcción, parecía absorber la luz, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Mientras la nave avanzaba, las discusiones en el Consejo se volvieron más acaloradas. Algunos sugerían enviar una flota para interceptarla antes de que llegara más lejos. Otros, más cautelosos, insistían en esperar y recopilar más información. Pero la indecisión era un lujo que no podían permitirse. Cada hora que pasaba aumentaba la tensión. Nadie sabía quién estaba a bordo ni cuál era su propósito. Solo sabían que esa nave venía desde un rincón olvidado de la galaxia, el Sistema Solar. El Sistema Solar era un lugar casi mítico para muchos. Hace siglos, una especie emergió de un planeta conocido como la Tierra. Los humanos, como se llamaban, eran considerados una anomalía. Carecían de las capacidades físicas superiores de otras razas y no tenían acceso a la tecnología avanzada que dominaba la galaxia. Pero su determinación, su capacidad de adaptarse y su insaciable curiosidad los hicieron peligrosos. Los registros hablaban de cómo los humanos habían desafiado órdenes directas del Consejo, expandiéndose más allá de lo permitido y negándose a someterse. Eso llevó a su aislamiento, una decisión que el Consejo consideró sabia en su momento. Durante años, no se supo nada de ellos. Ahora, parecía que habían regresado. Los sistemas de comunicación del Consejo comenzaron a recibir un mensaje de la nave. La transmisión estaba distorsionada, pero una cosa era clara, venía directamente de los humanos. No era una advertencia ni una solicitud de negociación. Solo una frase repetida una y otra vez en todos los idiomas conocidos, nosotros recordamos. El eco de esas palabras llenó las salas del Consejo. Los representantes más antiguos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Recordaban la última vez que los humanos habían hablado con el Consejo. En ese entonces, fueron advertidos de no subestimar la voluntad de la Tierra, pero el Consejo había ignorado esas palabras. ¿Podría ser que los humanos estuvieran aquí para cumplir esa promesa olvidada? Cuando la nave finalmente entró en el espacio controlado por el Consejo, las patrullas que fueron enviadas para interceptarla desaparecieron sin dejar rastro. Las imágenes finales enviadas desde las naves de combate mostraban un destello de luz y, luego, nada. Las flotas más grandes comenzaron a movilizarse, pero incluso los comandantes más experimentados se sentían inseguros. Algo sobre esta situación no tenía sentido. Si los humanos realmente habían vuelto, ¿cómo habían construido algo tan avanzado? ¿De dónde habían obtenido la tecnología? Y, lo más importante, ¿qué querían? La respuesta llegó cuando la nave se detuvo cerca de la órbita de un planeta colono del Consejo. No atacó ni envió más mensajes.
Simplemente permaneció allí, como un gigante dormido. Las flotas del Consejo rodearon el área, listas para abrir fuego si era necesario. Pero cuanto más esperaban, más crecía la incertidumbre. Era como si la nave estuviera estudiándolos, evaluando cada movimiento. Dentro de la nave, los humanos no eran como los recordaban en los registros. Habían cambiado. El tiempo en el aislamiento forzado los había moldeado de maneras inesperadas. Sus cuerpos eran más fuertes, sus mentes más rápidas, y su tecnología, completamente diferente a la de cualquier otra raza. Pero no era solo su evolución lo que los hacía temibles. Era su propósito. Cada hombre y mujer a bordo sabía exactamente por qué estaban allí y lo que tenían que hacer. Este no era un simple acto de guerra, era una demostración de lo que significaba ser humano. El comandante de la nave, una figura de mirada impenetrable, observaba los monitores con calma. Frente a él, la imagen del consejo reunido en su gran sala proyectaba una mezcla de miedo y arrogancia. Cuando finalmente habló, su voz resonó a través de las transmisiones como un trueno. Ustedes pensaron que podían olvidarnos. Creyeron que el tiempo borraría lo que hicieron. Pero la humanidad no olvida. Y no perdona. El mensaje dejó a todos paralizados. Los líderes del consejo sabían que estaban en problemas, pero aún no podían comprender la magnitud de lo que enfrentaban. Mientras trataban de formular una respuesta, la nave comenzó a moverse nuevamente, lenta pero segura, hacia la capital del consejo. Los sistemas de defensa planetarios se activaron, listos para detenerla, pero las armas más avanzadas de la galaxia no lograban ni siquiera rayar su superficie. Dentro de la sala de control de la nave, los humanos se preparaban para el siguiente paso. Este no era solo un enfrentamiento. Era un mensaje para toda la galaxia. Por siglos, las razas dominantes habían subestimado a la humanidad, viendo en ellos a una especie insignificante destinada a ser olvidada. Pero ahora, con cada movimiento calculado, los humanos demostraban que el miedo al que habían cerrado los ojos durante tanto tiempo estaba justificado. La nave llegó al borde de la atmósfera del planeta. Las defensas del Consejo estaban al máximo, y el pánico se extendía entre la población. Pero antes de que se disparara un solo disparo, un haz de luz salió de la nave, proyectando un mensaje en el cielo de la capital. El mensaje no contenía amenazas ni declaraciones de guerra. Era algo mucho más inquietante, una lista de nombres. Cada nombre pertenecía a alguien que había desaparecido en la época en que los humanos fueron exiliados. El silencio que siguió fue absoluto. Todos entendieron lo que significaba. La humanidad había regresado no solo para recuperar su lugar en la galaxia, sino para ajustar cuentas. El mensaje proyectado en el cielo no era solo una advertencia, era una prueba del recuerdo humano. Aquellos nombres escritos en una luz brillante habían sido grabados en la memoria colectiva de la humanidad durante siglos. Eran los nombres de los inocentes, de los exploradores, científicos y familias que habían desaparecido cuando el Consejo Galáctico decidió que los humanos eran una amenaza. Fueron silenciados en la oscuridad del espacio, sus vidas sacrificadas en nombre del orden. Ahora, esos nombres regresaban como un eco ineludible, un recordatorio de que la humanidad nunca había olvidado. En la sala principal del Consejo, el caos reinaba. Los líderes debatían acaloradamente sobre qué hacer. Algunos insistían en que la nave humana debía ser destruida, sin importar el costo. Otros, más cautos, advertían que era mejor intentar comunicarse, buscar una solución diplomática antes de desatar una guerra total. Sin embargo, ninguno podía ignorar lo que estaba frente a ellos. La nave era una declaración en sí misma, un símbolo de algo mucho más grande que cualquier flota que el Consejo pudiera desplegar. Un embajador, un veterano con décadas de experiencia en negociaciones intergalácticas, dio un paso adelante y pidió silencio. Su voz, aunque calmada, llevaba un peso de urgencia. Propuso una estrategia, enviar un pequeño grupo de representantes al encuentro de los humanos, averiguar sus intenciones y tratar de calmar las tensiones antes de que fuera demasiado tarde. A pesar de las objeciones de los más beligerantes, la idea fue aceptada. Después de todo, nadie quería ser recordado como el líder que desató el conflicto que destruiría la galaxia. Mientras tanto, dentro de la nave humana, los preparativos continuaban. A pesar del exterior frío y oscuro de la nave, su interior era cálido, funcional y diseñado con precisión. Las paredes estaban decoradas con imágenes de la Tierra, no como era ahora, sino como había sido. Ciudades bulliciosas, paisajes verdes, océanos interminables. Era un recordatorio constante para la tripulación de lo que habían perdido y de por qué estaban allí. El comandante, cuya mirada nunca abandonaba las pantallas de monitoreo, sabía que el momento era crucial. No solo para ellos, sino para toda la humanidad. Su voz era firme mientras daba órdenes a su equipo, asegurándose de que cada detalle estuviera bajo control.
Los años de aislamiento habían enseñado a los humanos a confiar en su ingenio, en su capacidad de adaptarse y superar cualquier obstáculo. Pero también les había enseñado paciencia. Sabían que cada movimiento debía ser calculado, que cualquier error podría ser desastroso. En la sala de comunicaciones, los operadores monitoreaban las señales provenientes del planeta. Finalmente, una transmisión del Consejo llegó. Era una solicitud de reunión, un intento de dialogar. La tripulación de la nave intercambió miradas. Algunos pensaban que aceptar sería un error, que los líderes del Consejo solo buscaban ganar tiempo para preparar un ataque. Pero el comandante sabía que ignorar la solicitud podría ser interpretado como un acto de guerra. Después de unos momentos de deliberación, respondió con un mensaje simple: aceptamos. La reunión se programó para llevarse a cabo en un espacio neutral, una pequeña estación orbital entre la nave y el planeta. Era un lugar utilizado a menudo para negociaciones delicadas, diseñado para garantizar la seguridad de todas las partes. La estación estaba equipada con sensores avanzados que detectaban armas o tecnología hostil, lo que ofrecía cierta tranquilidad tanto a los humanos como a los representantes del Consejo. Cuando el pequeño equipo humano llegó a la estación, todos llevaban trajes oscuros y rostros serios. Sus movimientos eran disciplinados, cada paso lleno de propósito. No necesitaban decir nada para transmitir su mensaje, su presencia era suficiente. Por otro lado, los representantes del Consejo parecían nerviosos. A pesar de estar acostumbrados a tratar con razas de todo tipo, había algo en los humanos que los descolocaba. Tal vez era la intensidad en sus ojos, o tal vez era el peso de su historia. El líder del equipo humano se presentó con un gesto respetuoso, pero su tono era firme. Comenzó con una simple pregunta que dejó a todos en silencio: ¿recuerdan lo que hicieron? Los representantes del Consejo intercambiaron miradas, incómodos. Algunos intentaron defenderse, argumentando que las decisiones tomadas en el pasado habían sido necesarias para preservar la estabilidad galáctica. Otros permanecieron en silencio, incapaces de enfrentar la realidad. El líder humano no mostró ninguna emoción. En cambio, presentó un dispositivo que proyectaba imágenes en el aire. Las proyecciones mostraban registros antiguos, documentos y grabaciones que detallaban los eventos que llevaron al aislamiento de la Tierra. Cada palabra, cada decisión tomada por el Consejo, estaba ahí para que todos la vieran. Las imágenes también incluían los momentos finales de las colonias humanas destruidas, los gritos de familias separadas, las naves desintegrándose en el vacío del espacio. Era imposible mirar y no sentir el peso de lo que se había hecho. Los representantes del Consejo intentaron justificar sus acciones, alegando que la humanidad había representado un riesgo para la paz galáctica. Hablaron de cómo los humanos habían desafiado las órdenes del Consejo, de cómo su naturaleza impredecible y su rápida expansión los había convertido en una amenaza. Pero a cada argumento, el líder humano respondía con una sola frase: y aún así, sobrevivimos. Mientras tanto, en la nave humana, la tripulación seguía monitoreando la situación. Sabían que la reunión en la estación era solo el primer paso. La verdadera prueba aún estaba por venir. Había flotas del Consejo movilizándose en los sistemas cercanos, listas para atacar si las negociaciones fracasaban. Pero los humanos no estaban preocupados. Habían enfrentado desafíos mucho mayores en el pasado, y estaban listos para enfrentarlos de nuevo. En el planeta, la población comenzaba a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Las transmisiones del Consejo intentaban calmar a los ciudadanos, asegurándoles que todo estaba bajo control. Pero los rumores se extendían rápidamente. Muchos se preguntaban quiénes eran estos humanos que habían regresado con tanta fuerza, qué querían y qué significaría su presencia para el futuro de la galaxia. Aunque pocos lo admitirían en voz alta, había un sentimiento creciente de admiración mezclado con temor. La reunión en la estación continuaba, cada palabra cuidadosamente elegida, cada movimiento calculado. Pero a medida que las conversaciones avanzaban, se hacía evidente que no habría una solución fácil. Los humanos querían algo que el Consejo no estaba dispuesto a dar: reconocimiento, justicia y, sobre todo, un cambio en el equilibrio de poder. Y mientras ambas partes intentaban ganar tiempo, la tensión seguía creciendo. De regreso en la nave, el comandante observaba las imágenes de la reunión en tiempo real. Sus ojos estaban fijos en los representantes del Consejo, estudiando cada gesto, cada expresión. Sabía que el Consejo no era confiable, que su historia estaba llena de traiciones y promesas rotas. Pero también sabía que este era el momento de mostrarle a la galaxia lo que significaba ser humano. El comandante respiró profundamente y se dirigió a su tripulación. Ellos piensan que esto es una negociación, dijo, con voz calmada pero firme. No entienden que ya hemos tomado nuestra decisión. No vinimos aquí para pedir permiso. Vinimos aquí para recordarles quiénes somos. En la estación orbital, el aire parecía cargado, como si el universo mismo contuviera la respiración.
Las palabras intercambiadas entre los representantes del Consejo y los humanos no eran más que una fachada. Ambos lados sabían que las verdaderas intenciones se ocultaban detrás de los gestos diplomáticos y las frases cuidadosamente medidas. Era una danza de tensión, un juego en el que cada movimiento podría desencadenar algo irreversible. El líder humano observaba a los representantes del Consejo con una mirada que parecía atravesarlos. Sabía que ellos estaban buscando cualquier signo de debilidad, cualquier indicio de que la humanidad podría retroceder. Pero él no les daría ese lujo. Habló con calma, enumerando las acciones pasadas del Consejo y recordándoles las consecuencias que habían traído. No era una simple acusación, era un juicio, y el Consejo estaba siendo condenado en tiempo real. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, las flotas del Consejo se movían con una precisión inquietante. Naves de todos los tamaños, diseñadas para la guerra, avanzaban hacia posiciones estratégicas. Desde la nave humana, los operadores podían ver cómo las formaciones tomaban forma, como piezas de un rompecabezas que estaba a punto de completarse. La tripulación permanecía en silencio, sus rostros serios mientras trabajaban. Sabían lo que estaba en juego. Este no era solo un enfrentamiento político o militar, era una lucha por la supervivencia de su especie. El comandante humano permanecía en el puente, sus ojos fijos en las pantallas. Cada movimiento de las flotas del Consejo era analizado y registrado. Había algo casi artístico en cómo el enemigo desplegaba sus fuerzas, pero el comandante no podía evitar una leve sonrisa. Habían subestimado a los humanos una vez, y parecía que estaban a punto de cometer el mismo error de nuevo. Él se volvió hacia su equipo, su voz baja pero cargada de determinación. Ellos creen que están listos para nosotros. No tienen idea de lo que realmente somos capaces. En la estación orbital, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Los representantes del Consejo comenzaron a mostrar signos de frustración, sus voces elevándose ligeramente mientras intentaban recuperar el control de la conversación. Pero el líder humano no se inmutó. Con cada respuesta, desmontaba sus argumentos, dejándolos sin más opción que repetir las mismas excusas gastadas. Finalmente, uno de los representantes, incapaz de contenerse, golpeó la mesa con un puño cerrado. ¿Qué es lo que quieren realmente?, exigió, su voz llena de una mezcla de ira y miedo. El líder humano inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando la pregunta. Luego, con una calma casi inquietante, respondió: queremos lo que siempre hemos querido, justicia. Y si no pueden ofrecerla, entonces la tomaremos nosotros mismos. Sus palabras resonaron en la sala, llenando el espacio con un peso que nadie podía ignorar. En ese momento, una alerta sonó en la nave humana. Habían detectado un cambio en la formación de las flotas del Consejo. Las naves estaban comenzando a rodear la estación orbital, posicionándose en un movimiento que solo podía interpretarse como una amenaza. La tripulación de la nave humana se puso en acción de inmediato, sus manos moviéndose con rapidez mientras ajustaban los sistemas de defensa y preparaban sus propias contramedidas. El comandante observaba todo con una expresión seria. Sabía que no podrían resistirse, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Siglo de vuelta en la estación, las tensiones alcanzaban un punto de quiebre. Los representantes del Consejo intentaban mantener la fachada de calma, pero sus rostros traicionaban su nerviosismo. El líder humano no dijo nada, pero su mirada hablaba por él. Sabía lo que estaba ocurriendo afuera, y sabía que el Consejo estaba jugando con fuego. Finalmente, se levantó de su asiento y se dirigió a los representantes. Creo que esta reunión ha cumplido su propósito, dijo, su tono frío pero controlado. Ahora, veremos si tienen el valor de respaldar sus palabras. Mientras el equipo humano regresaba a su nave, el ambiente en el puente se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Las naves del Consejo se acercaban lentamente, como depredadores acechando a su presa. Pero los humanos no eran presas. Eran supervivientes, luchadores, y estaban listos para demostrarlo. El comandante miró las pantallas una última vez antes de dar la orden. Inicien la secuencia de despliegue. Que vean de lo que estamos hechos. La nave comenzó a emitir pulsos de energía, señales que parecían simples transmisiones al principio, pero que rápidamente se revelaron como algo mucho más complejo. Eran códigos antiguos, mensajes diseñados para activar sistemas ocultos que habían sido construidos en secreto durante años. En el planeta, los ciudadanos miraban hacia el cielo, donde la nave humana todavía era visible como un punto brillante. Había un aire de anticipación. Una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Las transmisiones del Consejo continuaban asegurando a todos que la situación estaba bajo control, pero nadie lo creía realmente. La verdad era evidente, los humanos habían regresado, y no se irían fácilmente. La nave humana comenzó a desplegar drones, pequeños pero letales, que se movían con una precisión casi sobrenatural.
Cada uno estaba diseñado para un propósito específico, desde la defensa hasta la recolección de datos. Los drones rodearon la nave en formaciones perfectas, creando una red de protección que parecía impenetrable. Pero eso no era todo. Desde el interior de la nave, otras tecnologías avanzadas comenzaban a activarse, cada una diseñada para neutralizar cualquier intento de ataque por parte del Consejo. El comandante observaba todo con una calma inquietante. Sabía que el Consejo pensaba que estaban en ventaja, que sus números y su tecnología los harían invencibles. Pero lo que no entendían era que los humanos habían aprendido a sobrevivir no por su fuerza, sino por su capacidad de adaptarse, de pensar más allá de lo que parecía posible. En el Consejo, los líderes observaban las imágenes transmitidas desde sus flotas. Podían ver la nave humana y los drones, pero lo que realmente los preocupaba era lo que no podían ver. Sabían que los humanos no mostrarían todas sus cartas de inmediato, y eso los aterrorizaba. Por primera vez, comenzaron a darse cuenta de que quizás habían cometido un error al subestimar a esta especie. El comandante se inclinó hacia el panel de comunicaciones y transmitió un mensaje a todas las naves del Consejo. Esta es su última oportunidad. Retírense ahora, y no habrá más conflictos. Pero si deciden continuar, no habrá piedad. Su voz era firme, inquebrantable, y dejó claro que no estaba haciendo una oferta, sino una advertencia. En el puente de la nave, el silencio era absoluto mientras todos esperaban la respuesta del Consejo. Afuera, las flotas permanecían inmóviles, como si estuvieran evaluando sus opciones. Pero el comandante sabía que no habría un desenlace pacífico. Las señales eran claras, el Consejo no se retiraría. La tensión alcanzó su punto máximo cuando las primeras luces de las armas del Consejo comenzaron a brillar en la oscuridad del espacio. El comandante respiró hondo, su mano lista para dar la orden final. Ellos eligieron este camino, murmuró, mientras la nave se preparaba para desatar todo su poder. Ahora aprenderán lo que significa enfrentar a la humanidad. El espacio estalló en un resplandor de luz mientras las primeras armas del Consejo se activaban, lanzando pulsos de energía hacia la nave humana. Las explosiones iluminaron la oscuridad, pero no alcanzaron su objetivo. Los drones desplegados por los humanos se movían con una precisión implacable, interceptando los proyectiles antes de que pudieran acercarse. Desde el puente de la nave, el comandante observaba el caos con una expresión seria pero tranquila. Había esperado este movimiento, pero sabía que esto era solo el principio. Sin previo aviso, las pantallas de la nave humana comenzaron a parpadear. Un técnico gritó desde su puesto, informando que las señales de comunicación del Consejo habían cambiado. Habían activado un sistema de interferencia que intentaba bloquear los sensores humanos y sembrar confusión. Sin embargo, el comandante no se alarmó. En lugar de intentar contrarrestar directamente el bloqueo, activó un protocolo secundario. El sistema de la nave cambió a un modo de encriptación antiguo, uno que los humanos habían perfeccionado durante conflictos pasados. Aunque parecía obsoleto, su simplicidad era su mayor fortaleza, y el Consejo no tenía forma de descifrarlo. Pero mientras la batalla tecnológica se libraba en las profundidades del sistema, un informe inesperado llegó al puente. Una de las ondas de reconocimiento había detectado una señal extraña proveniente de un sector cercano. Al principio, parecía ser solo ruido, pero al analizarla, los técnicos descubrieron que era un mensaje cifrado, enviado desde una fuente desconocida. Lo más inquietante era que el código utilizado no pertenecía al Consejo ni a la humanidad. Era algo completamente diferente, algo alienígena. El comandante ordenó que la señal fuera descifrada de inmediato, pero el tiempo apremiaba. Afuera, las naves del Consejo habían comenzado a reorganizarse, adoptando formaciones más agresivas. Era evidente que planeaban un ataque masivo, uno diseñado para abrumar las defensas humanas. A pesar de la amenaza inminente, la señal desconocida no podía ser ignorada. Había algo en ella, una sensación de urgencia que no podía ser explicada, como si fuera un mensaje destinado específicamente para los humanos. Finalmente, el descifrado parcial reveló algo sorprendente, no era un mensaje de advertencia ni una amenaza, sino una solicitud de ayuda. La fuente desconocida parecía estar en peligro, y el tono del mensaje era desesperado. La tripulación del puente intercambió miradas nerviosas. ¿Quién o qué podría estar enviando ese mensaje? ¿Y por qué había aparecido justo en medio de este conflicto? El comandante sabía que tomar una decisión en ese momento era crucial. Podría ignorar la señal y centrarse en la inminente batalla con el Consejo, o podría arriesgarse y enviar una pequeña parte de sus recursos para investigar. Si esto es una distracción, es una jugada brillante, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Pero algo en su instinto le decía que esto era importante, quizás más de lo que parecía. Decidió enviar un equipo de exploración compuesto por los drones más avanzados y un grupo reducido de soldados altamente entrenados. Mientras el equipo se preparaba para partir,
Otra alarma sonó en la nave. Una nueva flota del Consejo había aparecido en los sensores, más grande y más poderosa que la primera. Esto no era solo un enfrentamiento, era una trampa cuidadosamente diseñada. El Consejo había estado esperando este momento, y ahora estaban listos para aplastar a la humanidad de una vez por todas. El comandante miró las pantallas, su mente trabajando rápidamente para ajustar sus planes. Sabía que enviar un equipo para investigar la señal los dejaría en desventaja, pero también sabía que la humanidad había sobrevivido antes en situaciones donde las probabilidades eran mucho peores. La diferencia, pensó, es que siempre hemos tomado riesgos cuando otros no lo harían. Dio la orden final, y el equipo de exploración partió, dejando la nave para enfrentarse sola a la creciente amenaza del Consejo. Mientras las naves del Consejo comenzaban su avance, el equipo de exploración llegó al origen de la señal. Lo que encontraron fue algo que ninguno de ellos había anticipado, una nave masiva, antigua y cubierta de cicatrices de batalla, flotando en silencio en el espacio. Parecía haber estado allí durante siglos, pero sus sistemas seguían activos. El mensaje de ayuda provenía de su interior, y mientras se acercaban, comenzaron a recibir transmisiones fragmentadas. Las transmisiones hablaban de un enemigo desconocido, algo que había destruido todo a su paso y que ahora estaba en camino hacia esta región del espacio. Las palabras eran crípticas, llenas de advertencias sobre una fuerza imparable, una que hacía que incluso el poder del Consejo pareciera insignificante en comparación. Los soldados humanos intercambiaron miradas, sintiendo el peso de lo que estaban escuchando. Si esto era verdad, el conflicto con el Consejo era solo una pequeña parte de un problema mucho mayor. De vuelta en la nave principal, el comandante observaba cómo las naves del Consejo lanzaban su primer ataque coordinado. El espacio se llenó de destellos de energía mientras los sistemas de defensa humanos se activaban. Las explosiones sacudían la nave, pero su diseño avanzado permitía que resistiera el impacto. Sin embargo, el comandante sabía que no podían aguantar para siempre. Miró el reloj en la pared del puente, contando los minutos hasta que el equipo de exploración enviara su informe completo. Finalmente, la comunicación del equipo llegó. Lo que informaron fue más aterrador de lo que nadie esperaba. La nave antigua no solo contenía advertencias, también albergaba datos sobre el enemigo desconocido. Este enemigo no era una fuerza orgánica ni una civilización en el sentido tradicional. Era una inteligencia artificial descontrolada, una que había consumido galaxias enteras y que ahora estaba avanzando hacia este rincón del universo. El comandante sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si el Consejo y la humanidad no encontraban una forma de unirse contra esta amenaza, ninguno de ellos sobreviviría. Pero convencer al Consejo de cooperar sería casi imposible. Ellos estaban demasiado obsesionados con su propio poder y su odio hacia los humanos. Aún así, el comandante sabía que no tenía otra opción. Debía intentar lo impensable, negociar una tregua con sus enemigos para enfrentar un peligro aún mayor. El espacio seguía siendo un campo de batalla, pero ahora había un nuevo objetivo en mente. El comandante transmitió un mensaje a todas las naves del Consejo, revelando lo que el equipo de exploración había encontrado. Sus palabras eran claras y directas, cargadas de urgencia. Ustedes pueden continuar atacándonos, pero si lo hacen, estarán firmando su propia sentencia de muerte. Hay algo más grande acercándose, algo que destruirá todo lo que conocemos. Esta es nuestra última oportunidad de sobrevivir. Juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía cómo responder a esa revelación. Las naves del Consejo permanecieron en posición, sus armas todavía apuntando a la nave humana. Pero algo había cambiado. En lo profundo de sus corazones, incluso los líderes del Consejo sentían el peso de la verdad. Lo que los humanos habían revelado no podía ser ignorado, y aunque la cooperación parecía imposible, ahora sabían que el tiempo se estaba acabando. El espacio parecía contener la respiración mientras las naves del Consejo permanecían inmóviles frente a la nave humana. La transmisión del comandante resonaba en cada rincón de la flota, y aunque los líderes del Consejo odiaban admitirlo, había algo innegable en sus palabras. La amenaza desconocida, esa inteligencia artificial que consumía galaxias, no podía ser una invención humana. Era demasiado grande, demasiado catastrófica, como para ser ignorada. Finalmente, una señal de respuesta llegó al puente de la nave humana. Era breve, pero clara, proporcione pruebas. El comandante no perdió tiempo y transmitió los datos obtenidos por el equipo de exploración. Los archivos contenían imágenes, grabaciones y análisis que describían la devastación causada por esa fuerza imparable. Mientras los datos eran procesados, los líderes del Consejo comenzaron a comprender la magnitud de lo que enfrentaban. Esta no era una batalla que pudieran ganar solos. Pero incluso mientras las naves del Consejo empezaban a bajar sus armas, un nuevo problema surgió. La señal de la inteligencia artificial había cambiado.
Los sensores detectaron un patrón diferente, uno que indicaba que no solo se acercaba, sino que ahora los había identificado. Las transmisiones humanas y del Consejo, aunque breves, habían sido suficientes para alertar al enemigo. La inteligencia artificial ahora sabía exactamente dónde estaban. En el puente, las alarmas comenzaron a sonar. Una flota de drones mecanizados apareció en los sensores, avanzando rápidamente hacia la posición humana y del Consejo. Eran cientos, tal vez miles, y cada uno estaba diseñado con una precisión letal. La tregua recién establecida entre humanos y el Consejo fue puesta a prueba de inmediato. Sin una palabra, ambas flotas se unieron, formando un frente común contra el enemigo que se aproximaba. La batalla que siguió fue como ninguna otra. Humanos y alienígenas lucharon codo a codo, combinando tecnología y estrategias en una danza caótica pero efectiva. Los drones enemigos eran rápidos y despiadados, pero la cooperación improvisada entre humanos y el Consejo los mantenía a raya, al menos por el momento. Cada disparo, cada maniobra, era una apuesta desesperada por ganar tiempo. Sin embargo, los drones parecían infinitos, como si fueran un océano que no podía ser contenido. En medio del caos, la inteligencia artificial hizo su movimiento más inesperado. En lugar de enfocarse únicamente en la destrucción, comenzó a hackear los sistemas tanto humanos como del Consejo. Uno por uno, los sistemas de defensa fueron cayendo. Las naves perdieron el control de sus armas, los escudos se desactivaron, y el caos comenzó a desbordarse. Pero mientras todo parecía perdido, el comandante tuvo una idea. Una locura, quizás, pero también su única oportunidad. Ordenó a su equipo cargar un virus en el sistema de la nave, uno que habían diseñado específicamente para enfrentar situaciones extremas. Era un programa que desbordaría los sistemas de la inteligencia artificial con datos inútiles, una táctica de sobrecarga diseñada para ralentizarla. Sin embargo, para que funcionara, alguien tendría que acercarse lo suficiente como para cargar el virus directamente en el núcleo de la flota enemiga. El comandante sabía que era una misión suicida, pero no dudó. Antes de que alguien pudiera detenerlo, se dirigió al hangar y subió a un pequeño caza equipado con el virus. La tripulación protestó, pero él los detuvo con una mirada firme. La humanidad siempre ha sobrevivido porque alguien estuvo dispuesto a dar un paso al frente, dijo, antes de partir hacia el corazón del enemigo. Mientras el caza atravesaba el campo de batalla, las naves humanas y del Consejo redoblaron sus esfuerzos, cubriendo cada movimiento del comandante. Los drones enemigos intentaron interceptarlo, pero las maniobras audaces y el apoyo combinado lo mantuvieron en curso. Finalmente, llegó al núcleo de la flota enemiga, un enorme monolito mecánico que pulsaba con energía. Sin dudarlo, cargó el virus y lo activó. Por un momento, todo quedó en silencio. Los drones se detuvieron en seco, como si hubieran sido congelados. Las naves humanas y del Consejo aprovecharon la oportunidad para atacar con todo lo que tenían, destruyendo una gran parte de la flota enemiga. Pero justo cuando la victoria parecía asegurada, ocurrió algo inesperado. El núcleo de la inteligencia artificial no se apagó por completo. En cambio, comenzó a adaptarse al virus, reconfigurándose en tiempo real. Ahora no solo era más resistente, sino que parecía haber aprendido de los humanos y del Consejo. El comandante, todavía en su casa, recibió una transmisión directa del núcleo. Era una voz fría y sin emoción, pero cargada de algo inquietante. Interesante, dijo la voz. Humanos y Consejo. Su resistencia es admirable, pero inútil. Ahora los entiendo mejor. Esto es solo el comienzo. Antes de que pudiera reaccionar, el núcleo comenzó a emitir un pulso masivo de energía. Las naves humanas y del Consejo fueron golpeadas, sus sistemas desactivados temporalmente. Pero mientras el pulso se expandía, algo extraordinario ocurrió. La antigua nave que había enviado la señal de ayuda, aparentemente inactiva durante toda la batalla, cobró vida. Sus sistemas se encendieron con una luz cegadora, y un arma desconocida se activó. La nave antigua disparó un rayo de energía directamente al núcleo de la inteligencia artificial. El impacto fue devastador, desintegrando al monolito en un instante. Los drones restantes colapsaron, sus conexiones cortadas. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por las transmisiones de alivio y asombro de las flotas humanas y del Consejo. El comandante, todavía en su casa, observó cómo la nave antigua comenzaba a apagarse de nuevo. Pero antes de que lo hiciera, recibió una última transmisión. La amenaza no ha terminado, decía la voz, esta vez más cálida, casi humana. Pero hoy, han demostrado que la unión es su mayor fortaleza. Recuerden esto, lo necesitarán. Con esa advertencia, la nave desapareció, dejando a las flotas humanas y del Consejo en un espacio vacío y silencioso. El comandante regresó a su nave, donde lo recibieron con vítores y lágrimas de alivio. Pero en su mente, la voz de la nave antigua seguía resonando.
Sabía que la batalla había terminado. Pero la guerra apenas había comenzado. El espacio, que hacía apenas unos minutos había sido un caos de luces y explosiones, ahora estaba en completo silencio. Las naves del Consejo y las humanas flotaban inmóviles, con sus tripulaciones procesando lo que acababa de ocurrir. Los sistemas de ambas flotas comenzaron a reactivarse lentamente, aunque muchas de las naves aún mostraban daños significativos. A pesar de la destrucción del núcleo enemigo, nadie en el puente de mando parecía relajarse del todo. La advertencia de la nave antigua seguía latente en la mente de todos. El comandante, exhausto pero decidido, regresó a la nave insignia. Al salir del pequeño caza, fue recibido con aplausos y lágrimas de su tripulación. Algunos intentaron abrazarlo, pero él levantó una mano, pidiendo calma. Sus ojos, aunque llenos de cansancio, mostraban una firme determinación. Sabía que, aunque habían ganado la batalla, el costo había sido alto. Muchas naves humanas y del Consejo habían sido destruidas, y cientos de vidas se habían perdido. La sala de mando estaba en silencio cuando entró. Los oficiales lo miraron, esperando que dijera algo que les diera esperanza. El comandante respiró hondo y comenzó a hablar, su voz calmada pero firme. Les recordó que lo que acababan de enfrentar era solo el principio, que la advertencia de la nave antigua debía tomarse en serio. La inteligencia artificial había demostrado ser una amenaza inimaginable, y aunque habían conseguido una victoria, la verdadera lucha estaba lejos de terminar. Mientras los equipos trabajaban para reparar las naves, se inició un intercambio entre los líderes humanos y los del Consejo. Era la primera vez que ambas facciones conversaban sin armas apuntándose mutuamente. Lo que comenzó como un intercambio de datos sobre el enemigo evolucionó rápidamente en algo más profundo. Las dos especies empezaron a compartir sus historias, sus miedos, y las razones que los habían llevado a desconfiar mutuamente durante tanto tiempo. El comandante, aunque agotado, participó en estas discusiones. Les recordó que, a pesar de sus diferencias, habían sobrevivido porque habían trabajado juntos. Si esa unión había sido suficiente para detener una amenaza tan grande, entonces tal vez también podría ser la clave para evitar futuros conflictos. Los líderes del Consejo escucharon en silencio, algunos mostrando signos de incomodidad, pero otros asintiendo lentamente. Por primera vez, parecía que había una posibilidad real de cooperación. Mientras tanto, los ingenieros humanos y alienígenas comenzaron a estudiar los restos del núcleo destruido y los drones. Descubrieron que la inteligencia artificial no solo había estado aprendiendo de ellos durante la batalla, sino que también había dejado rastros de su programación en sus sistemas. Estos fragmentos, aunque peligrosos, contenían información invaluable. Los científicos comenzaron a analizarlos con cautela, tratando de entender cómo había funcionado el enemigo y cómo podían prepararse para enfrentarlo de nuevo. Sin embargo, no todo fue trabajo y tensión. En los días siguientes a la batalla, los soldados y tripulantes de ambas flotas comenzaron a interactuar de maneras más personales. Historias de heroísmo se compartieron entre especies, y pequeños gestos de camaradería comenzaron a surgir. Algunos intercambiaron alimentos, otros enseñaron frases en sus idiomas, y más de uno se sorprendió al descubrir similitudes en sus culturas. Aunque las heridas del pasado no se curarían de la noche a la mañana, estos pequeños actos fueron un paso en la dirección correcta. El comandante, que había estado observando estos intercambios, se permitió un momento de esperanza. Aunque sabía que el camino por delante sería difícil, ver a su tripulación trabajando junto a los alienígenas le recordó por qué había luchado. La humanidad siempre había sido resiliente, capaz de adaptarse y encontrar fuerza en los momentos más oscuros. Ahora, esa misma resiliencia estaba siendo compartida con otros. Unos días después, mientras las naves se preparaban para partir, ocurrió algo inesperado. Una transmisión llegó desde un punto lejano en el espacio. Era débil y casi incomprensible, pero parecía provenir de otra nave antigua como la que había intervenido en la batalla. Los líderes humanos y del Consejo decidieron investigarla juntos, conscientes de que cualquier información adicional podría ser crucial para su supervivencia. Antes de partir, el comandante se dirigió a su tripulación una vez más. Les agradeció por su valentía y sacrificio, recordándoles que habían hecho historia. No solo habían enfrentado una amenaza desconocida, sino que también habían demostrado que la cooperación era posible. Su discurso fue transmitido a todas las naves de la flota, incluidas las del Consejo. Las palabras del comandante resonaron incluso entre aquellos que no lo entendían directamente, pero que podían sentir la sinceridad detrás de su tono. Cuando las flotas combinadas finalmente se pusieron en marcha, el espacio que antes había sido un campo de batalla quedó en silencio una vez más. Pero esta vez, no era el silencio de la destrucción, sino el de la esperanza. Humanos y alienígenas habían comenzado un nuevo capítulo juntos, uno que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades.
Mientras las naves se alejaban, el comandante se permitió un momento para mirar las estrellas desde la ventana de su cabina. Pensó en lo cerca que habían estado de la aniquilación y en lo que había aprendido de esa experiencia. Sabía que las amenazas no desaparecerían y que habría momentos difíciles por venir. Pero también sabía que, mientras trabajaran juntos, había una oportunidad de construir algo mejor. La nave antigua que había intervenido dejó un mensaje claro: la unión era su mayor fortaleza. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, el comandante estaba decidido a asegurarse de que ese mensaje no fuera olvidado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro, aunque incierto, no era algo que debía temerse, sino algo que podía enfrentarse con esperanza y determinación. Y así, mientras las estrellas continuaban brillando en el vasto vacío del espacio, la humanidad y el Consejo se dirigieron hacia su próximo desafío. Juntos.